RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar comunicación directamente desde Arequipa. Allí se encuentra el economista Julio Failot, analista en temas políticos, director de la publicación Apuntes al Lápiz. Y como siempre le agradecemos la gentileza que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Señor Failot, qué gusto saludarlo. Gracias por atender la comunicación de RCR. ¿Cómo está? Muchas gracias, don José. Gracias por la invitación y a su disposición. Empecemos por lo más inmediato, ¿no? Esta crisis generada en Cancillería, el alejamiento de Héctor Béjar en Relaciones Exteriores, ¿no? Hace unos instantes se acaba de decir que a él no presentó su carta de renuncia, sino le pidieron su renuncia, y en este caso quien le solicitó ha sido el presidente del Consejo de Ministros. ¿Cómo está analizando, ¿no?, toda esta situación que se ha generado en el caso de Héctor Béjar y también, ¿no?, para entrar ya de lleno sobre los primeros 20 días de gestión gubernamental, ¿no? Bueno, en principio creo que han sido unas declaraciones, digamos, infaustas de parte del canciller, pero un contexto distinto a lo que estamos hablando, ¿no? O sea, estas declaraciones, como seguramente ustedes tienen conocimiento, fue el año pasado, a inicios del año, a finales del año 2020, ¿no? Y estas declaraciones, de hecho, es parte, en todo caso, de mi percepción, es parte de una estrategia de demolición y de cuestionamiento al gabinete Bellido, que si bien es cierto, son errores que se cometen, y las mismas declaraciones, más allá de que si estuvieran o no descontextualizadas, han provocado que se genere todo este despelote con la renuncia del Héctor Béjar, que al final no ha sido una renuncia, sino ha sido obligado a renunciar. Y a mí me da la impresión de que esto, ¿cómo se llama? A mí, en lo personal, me llama mucho la atención, sobre todo porque la gente vinculada a Castillo no ha dicho ni pío, o sea, no lo ha defendido. Cerrón también no ha dicho absolutamente nada, ¿no? O sea, se ha echado prácticamente suave frente a las declaraciones de Béjar, ¿no? O sea, no han dicho nada, han declarado, le han dado la razón a la gente que está apoyando este tema, han apoyado a las Fuerzas Armadas y lo han hecho renunciar, ¿no? No han ni siquiera intentado un empate, ¿no? O sea, no han sacado al jefe de la Marina, que sacaron un comunicado sin ser dirimente, ¿no? Además de pedirle a Béjar vía Procuraduría que se rectifique, ¿no?, generando un precedente para que se pueda interferir, algo que Sagasti no permitió, ¿no? En lo personal, a mí me llama la atención que Cerrón haya estado casi mudo, ¿no? Ha dejado aparecer que Castillo se doblegó, y con un comentario bien sutil sobre Béjar, sin defenderlo, dijo: no habrá un canciller como él. El domingo Cerrón dijo que le hubiera gustado ser canciller, ¿no? Y que el partido tenía el derecho de hacer llegar una opinión para que se haga bien o mal a Castillo, ¿no? Y de hecho esto de una u otra manera afecta al partido que lo apoya en el gobierno, ¿no? Ahora, pero todo parece indicar, señor Failot, que la llegada de Héctor Béjar Rivera a Cancillería es justamente por a sugerencia, a solicitud del propio Vladimir Cerrón, ¿no? Es conocido su cercanía política e ideológica, ¿no?, con Héctor Béjar, ¿no? Y ayer, como usted cita, en su cuenta social Twitter dice, ¿no?, es una lástima perdido a un canciller de la categoría de Béjar, ¿no? Lo que deja entrever, naturalmente, que tampoco él estaba en desacuerdo con esta decisión, ¿no?, de solicitarle la renuncia, ¿no? Y bueno, en realidad Héctor Béjar no es del entorno de ¿cómo se llama?, de
Cerrón ni de Perú. Pero es Libertad, cercano ¿no? en términos, es cercano en términos, digamos, de darle una mirada de política internacional, y eso lo ha dicho el propio Cerrón, ¿no? Bueno, de hecho, ellos intentan de una u otra manera colocar gente que se asemeje más o menos a lo que ellos proponen, ¿no? A mí me llama la atención, sinceramente, que no lo hayan defendido, ¿no? Que no hayan dicho, mira, porque si tú, o sea, para ser justos, este tema de la Marina viene del año 75, ¿no? O sea, no es un tema nuevo, ¿no? O sea, todos sabíamos que efectivamente la Marina cometía excesos, ¿no? O sea, si tú te partes y coges el concepto planteado por Cecilia Méndez, la historiadora, te vas a dar cuenta que el terrorismo no solamente se refiere o este concepto empieza a utilizarse a partir de la aparición del Sendero Luminoso, sino mucho antes, ¿no? De manera que sí, pues efectivamente han habido excesos. Ahora, de hecho, estas declaraciones en el momento político en la que se encuentran no le conviene para nada, ni a Perú Libre, ni a Pedro Castillo, que están prácticamente en el ojo de la tormenta, porque algunos de sus ministros lo vinculan con gente de Movadez o con gente de Sendero Luminoso. Entonces ellos tienen que tener mucho cuidado con respecto a ese tema. Ahora, imagínate una declaración de Béjar, por más que yo pudiera darle la razón, porque conozco un poco de historia y de los excesos que cometió la Marina en sus momentos, bueno, podría darle la razón, pero el momento político y el cargo que él ostenta definitivamente pues termina como tiene que terminar, ¿no? Con su renuncia o con la obligación de la renuncia de Béjar, ¿no? Ahora, no queda duda que Cancillería, y eso parece ser que ya está corroborado con la presencia de Béjar hasta hace menos de 48 horas en Cancillería, para este gobierno y para otros gobiernos en América Latina, la presencia de tener un canciller eminentemente político justamente estaba en la figura de Béjar, ¿no? Si nosotros recordamos un poco en Venezuela, José Vicente Rangel, por ejemplo, ¿no? Un político, no era diplomático, pero era político, ¿no? Porque justamente su mirada está en la defensa del sistema en el área latinoamericana y en el área mundial. Y en el caso de Béjar tampoco se puede descartar eso, porque ese era su horizonte, ¿no? Su primera presentación es UNASUR, ¿no? Hablar de la revisión de algunos temas de tratado internacional ya apuntaban a eso, ¿no? Sí, bueno, de hecho, eso, bueno, en realidad, en general, José, todos los ministros y el presidente del Consejo de Ministros son políticos. O sea, quitémonos la cabeza de que se trata de elegir a un equipo técnico, porque para eso tenemos los viceministros, para eso tenemos los funcionarios que le dan soporte técnico a las decisiones políticas que toman los ministros. Los ministros son cargos políticos. Pero en Cancillería siempre se ha privilegiado, y usted siempre se ha privilegiado siempre a gente de carrera, ¿no? Salvo excepciones, ¿no? Sí, de hecho tienes la razón, pero entiende que estamos hablando de política internacional, ¿no? O sea, Perú Libre en su esquema, o sea, nos guste o no nos guste, tiene una mirada de las relaciones internacionales, ¿no? Entonces, por eso que era clave la presencia de Béjar, yo le anotaba, ¿no? Por eso que era clave, supuesto, porque era justamente quien iba a hacer la defensa política del gobierno en el exterior, ¿no? En la diplomacia internacional, ¿no? O la diplomacia social, como le llaman, ¿no? Efectivamente, tienes absolutamente toda la razón. Y además no se trata de cualquier persona, se trata de un intelectual, alguien que conoce mucho sobre el tema. No será carrera diplomática, pero sí es un profesional que conoce muy bien el tema de relaciones internacionales, ¿no? Que es lo que finalmente le interesaba a este gobierno y al propio Partido Perú Libre, ¿no? Ahora, ¿cómo está mirando usted los primeros 20 días de ese gobierno, ¿no? Si bien es cierto, hay críticas permanentes de la oposición, ¿no? Desde la calle, desde el Congreso, ¿no? Desde los colectivos políticos, ¿no? Pero también hay errores sustanciales de este gobierno, ¿no? Nombran funcionarios, nombran gente en los distintos sectores, ¿no?
con serios cuestionamientos, ¿no? Que tampoco se pueden justificar, ¿no? Entonces, ¿cómo usted está analizando estos primeros días de gobierno, ¿no? Todo el tiempo no se le puede estar endilgando ni a la prensa ni a la derecha de estos errores, ¿no? No, pero está bien, estoy totalmente de acuerdo con todos los errores que finalmente termina dándole en la yema del gusto, pero en realidad en principio no ha existido esa famosa luna de miel que le dan a todos los gobiernos. O sea, hay una alianza muy clara de estos sectores vinculados al fujimorismo, que sean del apellido Fujimori o no, los poderes fácticos con el eco de los medios de comunicación, principalmente los programas radiales, no solo le han dado, como te digo, no solamente no le han dado la luna de miel a Castillo, sino que los han petardeado de un primer momento que asumieron su mandato, y eso hay que reconocerlo. Ahora, de hecho, el gobierno ha cometido una serie de errores. Les han movido la calle, les han terruqueado a la mayoría de sus ministros, y a los que no podían los han acusado de incapaces o de cualquier cosa para que puedan crecer al cargo. Incluso este tema del canciller tiene que ver con este tema, ¿no? Entonces, hay una presión efectivamente que no permite, y también hay errores del gobierno, y también la excesiva intervención del señor Cerrón configura un escenario muy complicado, ¿no? O sea, imagínate, mira, yo te menciono algo que es muy importante para mí. O sea, ¿tú conocías a Cerrón antes de la segunda vuelta? Nadie conocía a Cerrón antes de la segunda vuelta. Era conocido en círculos periodísticos, ¿no? Porque él había sido gobernador en Junín, había tenido una presencia política a través de Perú Libertario, sí, pero no tenía, digamos, un conocimiento a nivel macronacional, ¿no? Eso es mira, totalmente cierto, ¿no? Sí, yo sí reconozco, por ejemplo, que Cerrón es un personaje que genera tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Eso no tengo la menor duda, ¿no? O sea, todos los problemas de gobernabilidad tienen que ver con su excesiva intervención y con el ideario que él planteó, que es de su autoría, ¿no? En la que genera escozor, ¿no? Antes de la segunda vuelta, como te decía, nadie conocía a Cerrón. O sea, ¿quiénes lo han hecho conocido a Cerrón? ¿Quiénes lo han convertido en un monstruo? ¿No? O sea, si a este señor no se lo hubiera sacado de la palestra, hubiera pasado realmente totalmente desapercibido. Porque, ojo, Cerrón no tiene el poder que se le magnifica. Y si tú miras la entrevista y si tú te das cuenta, todas estas cosas que están sucediendo, para mí me queda claro que Cerrón no es el gran poderoso, pero sin embargo aparece como el gran poderoso, ¿no? Aparece como un personaje incluso más famoso, más asediado por la prensa. Su palabra tiene tanto más valor que el propio presidente de la República, ¿no? Y esta sensación es la que dejan tanto a quienes manejan los hilos de poder como el propio silencio del propio presidente de la República, ¿no? O sea, han creado un monstruo tan nefasto como Vladimiro Montesino, ¿no? Claro, con la diferencia de que no es una parte oficial del gobierno, pero ojo, cada día Cerrón está ganando más adepto a su causa. Y eso es lo que a mí en lo personal me preocupa, porque Cerrón no tenía ningún tipo de peso. Entonces lo que estamos construyendo con Cerrón, o lo que está construyendo con Cerrón, dándole espacios políticos, imagínate un programa pues que le dé una hora y media a este personaje que no tiene absolutamente nada que ver con la política peruana, nos hace daño. Si tú miras las redes sociales, cada día el discurso de Cerrón va calando en los sectores más radicales de la sociedad. Entonces, yo digo, hay que tener mucho cuidado. O sea, este cargamontón en contra del presidente Castillo, tarde o temprano va a terminar favoreciendo a Vladimiro Cerrón. Ahora, pero hay un detalle, ¿no? O sea, ahí en realidad se ha generado esta gran discusión, ¿no? Si Cerrón tiene un peso real, un peso específico en el gobierno, ¿no? Y si Pedro Castillo actúa con la independencia o con el sentido presidencialista que tiene nuestro país, ¿no?
y todo parece ser que son muy cercanos, o sea, están totalmente conectados, ¿no? La visita de Evo Morales así un poco lo establece, ¿no? Y la visita de Evo Morales, en realidad, Cerrón ha sido quien ha manejado, ¿no? Todo el tiempo la visita de Evo Morales. El presidente poco apareció, ¿no? Y Ujú. Morales ha tenido oportunidad de generar en Lima, ¿no? Cuánta reunión le haya sido posible, ¿no? Le digo esto, ¿sabes por qué? Porque hace unos momentos usted mencionaba que hay un cargamontón contra el gobierno. Usted maneja muy bien el tema de encuestas, tiene una publicación muy prestigiada en el sur del país, Apuntes a Lápiz, donde también, ¿no? Demuestran las encuestas, muchos creen en las encuestas, otros no creen, pero usted como científico social siempre le hace una evaluación de lo que piensa la ciudadanía el día a día, ¿no? Entonces, Ujú. poca gente en realidad cree en un cambio total de la Constitución, pero el gobierno se aferra a un cambio total de la Constitución. Cerrón, por un lado, dice que no tiene protagonismo, pero permanentemente sale. Sale el propio Pedro Castillo, incluso en su mensaje presidencial. Sale el señor Bermejo, ¿no? O sea, permanentemente ellos están. Sale Guido Bellido también con el mismo discurso. El otro tema que llama a la confrontación, ¿no? Primer día de gobierno, se crea, le dan autorización a la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación Peruana, FENATE Perú, ¿no? Que lo formó Pedro Castillo, ¿no? Y que además, ¿no? Claramente han salido incluso a confrontar ya los dirigentes del SUTEP que esta es una abierta provocación, ¿no? ¿No? Porque si se quería generar, fundamentalmente, como usted dice, generar una luna de miel, en realidad el gobierno tampoco ha hecho nada como para que sea esta luna de miel, ¿no? Ha generado Ujú. un tipo de condiciones, ¿no? Que la propia opinión pública y el otro, ¿no? No menos cierto es que la gente está asustada con lo que está ocurriendo, el costo de vida, no ve un norte en el panorama económico, etcétera, etcétera, ¿no? Me gustaría conocer, usted que analiza muy de cerca encuestas y percepción política, ¿no? Sí, mira, hay algo que es muy importante. Mira, algo que he aprendido yo en mi vida, José, y te lo digo con toda franqueza, yo puedo tener una posición con respecto a algo, incluso con respecto al tema político, no puedo tener una posición, pero si uno no es capaz de distanciarte de esa posición, simplemente va a terminar como ha terminado el Sudaca o como ha terminado Vergara, no tomando una posición, cuando en realidad lo que nosotros intentamos con un análisis político es ayudar a que las cosas puedan ser mejor interpretadas, ¿no? Ese es el rol de un analista político. Y yo lo que veo es con mucha preocupación. O sea, yo puedo darte la razón en todos los argumentos que tú puedas, pero tampoco se puede ocultar la otra parte, ¿no? O sea, yo sigo pensando definitivamente, bueno, Cerrón va a seguir haciendo política. Todos los partidos, todos los presidentes de las repúblicas han gobernado con sus partidos. O sea, no lo dejan de lado. El fujimorismo es bien difícil que tú puedes decir que no gobierne con fuerza popular porque es una organización criminal. Lo mismo, a Toledo no podía negarle que él gobierne con su partido, pero posible. Lo mismo con Alan García, que no gobierne con el APRA. Siempre los partidos tienen una cuota de poder, nos guste o no nos guste, ¿no? O sea, y eso no significa que yo le dé razón a Vladimiro Cerrón. Vladimiro Cerrón tiene una estrategia bien clara. Creo que su ideario, creo que sus declaraciones y su estrategia de marxista, o su esquema marxista-leninista está claro para Perú Libre. Lo que quiero señalar es que le guste o no le guste a Castillo, tiene que gobernar con Perú Libre, tiene que consultar con Perú Libre, así como lo haría el APRA, Acción Popular, o como lo haría cualquier partido, cualquier presidente de la República. Solo que las decisiones obviamente las toma él, pero esto forma parte de uno, o sea, nos guste o no nos guste, Cerrón es el secretario general de ese partido. Pero Es algo real. ahí hay un Que hecho, tiene que mire. tener una cuota de poder, la tiene. Él tiene un esquema que no nos gusta a mí, por lo menos en lo personal, no me gusta para nada su cercanía con, ¿cómo se llama? Evo Morales, pero ojo, estimado José, que Evo Morales siempre ha tenido una estrategia
secundaria con respecto al Perú en su relación de salida al mar. Él pero ha tampoco tenido se puede relaciones descartar con algo. Alan García. Justamente, ahorita vamos a tocar el tema de Evo Morales y lo estaba dejando para la parte final. Quería un poco entrar a lo que usted mencionaba, ¿no? O sea, siempre se tiene que gobernar con el partido con el que llegó al poder, y es cierto, nadie puede odiar, nadie puede ocultar que Pedro Castillo ha llegado con Perú Libre, ¿no? Pero aquí hay un tema que es una confrontación que ya es abierta. Si uno escucha las declaraciones de Cerrón denosta a un sector de clase política que está acompañando a Pedro Castillo, ¿no? Y se lo digo con toda claridad, denosta a Verónica Mendoza, denosta a Pedro Franque, denosta a Hernando Ceballos, ¿no? O sea, él ha sido directamente, ¿no? Lo acusa, yo uso un término que yo no mucho utilizo, a este sector de caviares que viven del Estado y que no se sabe si son de derecha o son de izquierda. Textualmente lo ha dicho, ¿no? Entonces, eso es parte justamente del escenario que muestra Cerrón en estos momentos. Entonces, Cerrón tampoco está de acuerdo con las decisiones que toma Castillo, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, ¿Castillo se puede alejar de Cerrón en esas circunstancias o se inclina al otro lado? Mira, para mi gusto, o sea, si me preguntaras a mí qué es lo que tendría que hacer no solamente el presidente Castillo, sino los que aspiran a la gobernabilidad y los que están en contra de la estrategia de Cerrón. Para mí, Castillo tiene que iniciar un proceso de recomposición de la gente que le va a permitir dar gobernabilidad para este país. ¿Eso qué significa, o sea, alejarse de Cerrón? Yo creo que sí. Yo creo que a Castillo, si realmente tiene una estrategia distinta como la que él manifiesta, como la que planteó en el discurso del 28 de julio, donde deja muy claramente que el tema de la Constitución está en la cancha del Congreso de la República y dentro de todo este esquema legal y constitucional, me parece muy bien, ¿no? Y que no es el momento constituyente, efectivamente, no es el momento constituyente. Cerrón puede hacer lo que le da la gana, su partido puede hacer lo que le da la gana, siempre y cuando se mueva dentro del marco constitucional. Y ahí lo que tiene que hacer Castillo es marcar una diferencia con respecto a Cerrón. Y eso es lo que nosotros en realidad hemos venido sosteniendo desde hace mucho tiempo. La estrategia de Perú Libre es una estrategia de derrota, es una estrategia totalmente inviable, desde la Constitución hacia incluso las medidas más radicales que ha presentado Cerrón. Y si no queremos encaminarnos hacia ese despeñadero, necesitamos generar una nueva correlación política hacia la gobernabilidad. Y ahí los partidos de centro tienen ¿cómo se llama? Tienen la palabra, porque ojo, la estrategia de vacancia o la estrategia de vacancia o disolución de Congreso es una estrategia que beneficia, o unas nuevas elecciones lo favorece a quienes quieren nuevas elecciones, o sea, a la ultraderecha y a la ultraizquierda, porque a la ultraizquierda y a Cerrón no le interesa que Castillo permanezca en el gobierno, a él le interesa más crisis porque supone que esta crisis pueda permitirle a él generar una correlación política electoral hacia las elecciones del año 2022 municipales y regionales. Ese es el esquema de Cerrón. Cerrón se mueve en un esquema de acumulación política porque él sabe claramente que en este esquema no tiene mayor espacio como persona, ¿no? Y ni siquiera como partido, porque si tú analizas la composición del Congreso, del gabinete, te vas a dar cuenta que la presencia de Perú Libre es mínima, no es significativa. Estamos hablando de los militantes. Ahora, nadie no puede estamos negar, hablando de los simpatizantes. es innegable la capacidad, la habilidad que tiene Cerrón, es un cazurro político, ¿no? Es ideológicamente formado, ¿no? Es muy hábil para eludir y para plantear escenarios, ¿no? Eso está fuera de discusión, ¿no? Pero Cerrón se ha presentado el día domingo, él ha dicho que la justicia está politizada en el Perú, ¿no? Lo ha repetido, ha cargado todas sus baterías contra los fiscales que están a cargo de las investigaciones, ¿no? Básicamente contra el fiscal Belabarba, ¿no? Pero hay otro detalle, ¿no? Cerrón ya no se presenta como líder político, sino como perseguido político.
Ese es el otro detalle, que creo que Cerrón está buscando, y no solamente en la comunidad nacional, sino en la comunidad internacional, ¿no? ¿O me equivoco? Efectivamente, totalmente de acuerdo, está clarísimo. O sea, darle espacio a Cerrón es un riesgo, José. O sea, estamos convirtiendo a una persona que era desconocida para la mayoría del país en la persona con más poder, y en realidad más poder del que realmente lo tiene. Por eso que para mí es un riesgo, es un peligro, es un error, ¿cómo se llama? No, o sea, dejarlo al profesor Castillo a merced de Cerrón y a de la correlación política de Perú Libre. Y lo que necesitamos el país para la gobernabilidad es justamente generar una correlación política, como te digo, totalmente distinta a la actual, ¿no? Pero Por ejemplo, el presidente alimenta todas estas dudas. Mire, 20 días de gobierno y el presidente no ha dado una sola declaración abierta a la prensa. O sea, eso sí, alimenta en realidad. Y yo me remonto un poco antes, ¿no? En toda la segunda vuelta, Pedro Castillo no brindó una declaración abierta a la prensa. Estamos hablando que Pedro Castillo guarda silencio desde hace más de 70 días, ¿no? Entonces, puede ser justo para un país en medio de esta crisis económica, pandémica, todo, que un presidente de la República y en ese entonces candidato potencial a ser presidente guarde silencio. Él es el que de una u no, otra... sí, yo sí creo que es negativo, pero también, José, tienes que entender que a Castillo los medios de comunicación lo han tratado de la peor forma, lo han acusado hasta de senderista, José. O sea, el problema del profesor es que había que entender el comportamiento de las personas del Ande, de las personas que no han tenido mucha relación con la sociedad. Pero Y que de aquí pronto hay se otra encuentran con el contradicción. poder. Mire, que aquí hay otra contradicción, ¿no? Y me gusta conversar con usted es abierto para seguir dialogando, ¿no? Mire, el fin de semana Castillo convoca a los directores de los canales de televisión, ¿no? De la Sociedad Nacional de Radio y Televisión del Perú, ¿no? Castillo siempre ha sido crítico de ese sector, ¿no? ¿Por qué no convocaron a los medios de provincias? Si Castillo siempre suele decir que en las provincias se necesita darle mayor información, ¿no? ¿No hay una contradicción ahí? Sí, efectivamente, porque yo suponía que su estrategia de comunicación iba a ser descentralizada. Ahora, yo en realidad no estoy muy seguro si es que el profesor convocó Pero llegan a Palacio de Gobierno, cualquiera no llega a Palacio de Gobierno, toca la puerta y quiero... alguien lo convocó. Pero no me refiero a eso, sino me refiero quién solicitó, porque hasta donde yo sé, seguramente tú debes tener un poco más de información, me puedes corregir, hasta donde yo sé, fueron los directores de los medios de comunicación quienes le solicitaron una audiencia al presidente de la República, y hasta donde yo sé, él aceptó. Ese es lo que yo conozco en lo personal, ¿no? Ahora, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, José. O sea, es un error, por más que lo haya maltratado, porque en realidad lo que han hecho con el profesor Pedro Castillo, no solamente durante la segunda vuelta, sino incluso antes de que asumiera el mando, es maltratarlo al presidente de la República. Y yo no he escuchado siquiera una autocrítica de todas las cosas que se ha dicho sobre el profesor Pedro Castillo. Y eso no significa que yo quiera justificarlo, sino solamente te estoy explicando el comportamiento, intentando explicar el comportamiento del profesor Pedro Castillo, que le hace daño, porque al final le hace daño, le hace muchísimo daño. Este silencio no sería, o sea, acumula más hacia la desconfianza, eso es verdad, acumula tremendamente hacia la desconfianza, porque nadie sabe finalmente qué es lo que está pensando el profesor Pedro Castillo. Conocemos cómo piensa Cerrón más a partir de la entrevista última que ha dado de 1 hora y pico a Enrique Castillo, y es lo que podemos nosotros conocer del propio presidente de la República y de la diferencia que podría tener con
Vladimiro Cerrón y la propuesta programática que él maneja, ¿no? Ahora, en pocas horas vamos a conocer hacia dónde se está inclinando pues Castillo, ¿no? Un poco más hacia Cerrón o un poco más a Juntos por el Perú o la alianza política con la que él tiene, ¿no? Eso lo vamos a conocer seguramente en pocas horas cuando sepamos quién es el canciller. La presencia de Evo Morales no es casual, ¿no? Y presentándose permanentemente con Vladimiro Cerrón, ¿no? Evo Morales no da puntadas sin hilo, ¿no? Evo Morales va a ser candidato en Bolivia, ¿no? Evo Morales está mirando la salida al mar, ¿no? Por el Perú, ¿no? Evo Morales está mirando el tema del gas, ¿no? O sea, no es casual, ¿no? Esa foto que aparece que le preparan el ceviche a Evo Morales, yo seguro que voy al restaurante, al restaurante Albarrunto y le pido al dueño que me prepare un ceviche a mí, me dice, no, tú no eres Evo Morales, me decir, ¿no? Con toda seguridad, porque todo eso está orquestado. ¿O me equivoco? Mira, yo estoy bueno, en principio, esto lo de Evo, como te digo, no es de ahora, ¿no? Evo se ha reunido con Alan García, claro. Evo se ha reunido con PPK, con el mismo expresidente Pacao Vizcarra, se ha reunido con todos, con Ollanta, o sea, él tiene claro su relación con el Perú, ¿no? La salida del mar es la prioridad, finalmente, que tiene el presidente. Ahora, si hay razones políticas de otra índole, ese es un tema para especular un montón, ¿no? Es un tema que en realidad yo desconozco, yo te diría con sinceridad, yo no especularía sobre cosas que desconozco, ¿no? Que hay algo detrás, seguramente debe haber algo detrás, ¿no? Yo creo que sí, efectivamente, están intentando generar una correlación a nivel latinoamericano distinto a los cauces tradicionales que tú y yo conocemos, ¿no? O sea, de hecho, a mí no me cabe duda que algo detrás hay. ¿Qué cosa hay exactamente? Bueno, ese es un tema muy complicado para mí, ¿no? No especularía mucho al respecto. Ahora, pero yo la verdad, yo sí como periodista lo digo, ¿no? Y con el mayor respeto, ¿no? Dale. En el caso de Evo Morales, yo no lo veo como un político que visita el país, yo lo veo como un operador político. Yo lo veo como un operador político. Lo que ha hecho los últimos días en el Perú es un trabajo de un operador político, ¿no? Reuniéndose con sindicatos, reuniéndose con tal, ¿no? Yo no sé, pero ese ha sido el trabajo que ha hecho, ¿no? Y siempre de la mano con Vladimir Cerrón, ¿no? Vladimir Cerrón ha sido el anfitrión, en realidad, ¿no? De la llegada de Morales. Que no solo con Vladimir Cerrón. No, él tiene una relación muy fuerte con los sindicatos de alternativas a Patria Roja, o sea, alternativas al SUTEP. O sea, a mí me da la impresión que su política de alianza, incluso, yo te lo digo porque lo conozco de muy de cerca, hay una dirigente nacional que conozco muy bien, con la que yo mantengo cierta relación, y él ha estado detrás de todas las invitaciones que este Frente de Docentes Alternativos a Patria Roja, ha venido coordinando permanentemente con Evo Morales. O sea, en el sur es muy fuerte la relación de Puno, de Tacna, Moquegua, con Evo Morales y con Bolivia específicamente, ¿no? Entonces, hay razones de tipo económico, hay razones de tipo político. Ojo, no te olvides del movimiento Aymara. Hay un movimiento pluricultural que se está promoviendo a propósito de esa visión de nación que tiene la población aymara, ¿no? Hay que mirarlo por ahí, y que Evo Morales la tiene clarísimo. Así es. Yo le agradezco, don Julio Failo, como siempre, la amabilidad de haber compartido esta comunicación, ¿no? Y sobre todo este ejercicio, ¿no? De poder analizar, ¿no? En un contexto bastante difícil para el país. Ojalá que logremos superar esta situación, ¿no? Perú lo requiere. Estamos en medio de una pandemia, en medio de una crisis económica, una crisis política, ¿no? Y ojalá que encontremos alguna salida en medio de toda esta turbulencia. Como siempre, le agradezco la gentileza de compartir esta comunicación con RCR. Ha sido un gusto conversar con usted. RCR, la red que comunica y une al Perú.